daremos inicio a nuestro servicio de escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno Señor, en ti yo creo y siempre creeré. Se encuentra en la página 396. Amén. Página 396, Señor, en ti yo creo. Señor, en ti yo creo y siempre creeré, pues brilla en mi alma la antorcha de la fe. Al cielo cuántas veces la vista en mi aflicción, volví dulce consuelo, bajaba al corazón. Oh, cuando en torno miro, no encuentro humano ser que mi dolores pueda calmar ni aun comprender. ¿Cómo curar la herida? ¿Cómo aliviar la cruz? Si al alma en una hondara defensa de la luz. Es grato si sufrimos en hora de ansiedad, saber que desde el cielo nos miras con piedad, que cuenta nuestras penas, que ve nuestro dolor, que escucha nuestros ayes y envía tu favor. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia. Amén. En primer lugar, Señor, agradecerte por la oportunidad que nos Amén. brindas de poder escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, por este momento en el cual estaremos, Señor, mirando y observando tu santa y divina palabra, que es vida para nuestras almas. Así es. Llegamos, Señor, tal cual como somos delante de tu presencia, rogándote que tengas misericordia. Te presento, Señor, a cada alumno de nuestra escuela bíblica, desde el mayor, Señor, hasta el menor, para que tú, Señor, nos puedas guardar, nos puedas dirigir y puedas ser, Señor, ese alimento especial en estos días de aflicción, en estos días de penumbra, en estos días, Señor, donde la oscuridad del mundo, Señor, es tan grande, Así es. pero la luz de tu palabra, Señor, irrumpe en el Amén. horizonte, Amén. trayéndonos vida y vida en abundancia. Amén. Queremos pedirte, Señor, por cada momento en nuestra escuela bíblica, Amén. que sea dirigido con tu presencia. Así es. Es lo que te pedimos y ya te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestra lección, con la ayuda del Señor, se encuentra en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Leeremos desde el versículo 17 al versículo 21. Amén. Tiene por título acá, Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Amén. Desde el versículo 17 al versículo 21.
Daremos lectura a la palabra del Señor responsivamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, Todos. testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, tu palabra ya está en nuestro medio. Amén. Ella ya ha sido leída. Queremos pedirte, Señor, que esta palabra sea una verdadera lumbrera en nuestros corazones. Amén. Sin duda que ella lo es. Pedimos, Señor, que tú prepares nuestro ser interior, Señor, Amén. nuestros ojos del alma, nuestros oídos del alma, para poder aceptar, Señor, y recibir esta lumbrera en nuestras vidas, Padre Celestial, y que este alimento, Señor, pueda ser útil en cada uno de nosotros. Amén. Aquel que viene triste, Señor, pueda, al terminar esta escuela bíblica, tener la alegría de la salvación. Aquel que viene confundido, Señor, esta pueda ser la lámpara a nuestros pies. Amén. Aquel que viene sediento, Señor, encuentra en ella el agua viva. Aquel que necesita un guía, Señor, pueda encontrarte a ti, Señor, en medio de tu palabra. Amén. Dios eterno, Dios amado, te presentamos nuestra escuela bíblica en tu mano. Amén. Señor, acá en Makarov, en Chillán, en Pucón, en Ilhabela, en San Sebastián, Amén. que hemos estado, Señor, atentos a tu palabra, pero por nuestros medios no podemos lograr nada. Señor, eres tú quien trae la revelación de tu palabra, y es por eso te pedimos que ésta pueda ser declarada a nuestros corazones. Amén. Segundo nuestra necesidad que solo tú conoces. Pedimos tu gracia, Señor, y tu bendición humildemente en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, gracias damos al Señor por este momento maravilloso que estamos viendo. Toda la palabra del Señor es maravillosa. Amén. Acá tenemos nosotros nuestro pancito de vida con la cual hacemos nuestro culto familiar, y aunque sean versículos tomados, es la palabra del Señor. Amén. Que siempre nos instruye, siempre nos consuela, siempre está para exhortarnos, para conducirnos, para ponernos en el lugar, para ubicarnos como cristianos. ¿Qué pensamiento debemos tener? ¿Qué actitud debemos tener? ¿Cómo debemos buscar? ¿Cómo debemos seguir? Todo está contenido en la palabra del Señor. Entonces, tenerla en medio nuestro es un privilegio enorme. Tengo acá, precisamente, la Biblia, la Sagrada Biblia. Esta es una transcripción que se hizo directamente desde el latín. Es la que corresponde a Martín Lutero, ¿no es cierto? Lo cual se demoró en hacer esta, obviamente esto es una réplica, no es el original, se demoró 13 años en pasar la Biblia del latín al alemán. Y de ahí ya pudo pasar a los diferentes idiomas. 13 años se demoró. Entonces ahora nosotros tenemos acceso a nuestra Biblia, la tenemos en el computador, la tenemos en el celular, tenemos diferentes editoriales, diferentes, ¿no es cierto?, ejemplares, pero debemos tener la conciencia de que es una bendición. Amén. De la cual gozamos en estos días, porque no siempre fue así. De hecho, en estos pasajes que hemos leído, no estaba todavía la Biblia, ¿no? Esto aconteció junto con
Dios permitió que esto floreciera junto con la imprenta, que Gutenberg, me parece que por el año 500 fue cuando se hizo este trabajo, y ahora de a poquitito se empieza a masificar la palabra del Señor y empieza a llegar a diferentes lugares. Pero en este momento, acá en la iglesia, que estamos viendo este pasaje, no había acceso. Seguramente estaban los pergaminos de los profetas, ¿no es cierto? Estaba la Torá, pero era una recopilación que había que hacer. Ahora nosotros tenemos todo el Antiguo y el Nuevo Testamento en un libro o ya sea de manera virtual. Entonces, gracias damos al Señor por su palabra. Amén. Su palabra en nuestro medio. Precisamente septiembre, ¿no es cierto?, es considerado el mes de la Biblia. Necesita tener un momento en el cual nosotros como cristianos debemos alabar a Dios, Amén. engrandecer su nombre por esta palabra que ya se ha traducido a muchos idiomas, inclusive ya a algunos dialectos. Es posible encontrar la palabra del Señor. Esta palabra que permanecerá para siempre. Amén. Gracias a Dios que hemos llegado a este pasaje maravilloso, ¿no es cierto?, en donde nuestro hermano Pablo, el apóstol, ¿no es cierto?, había decidido pasar de largo por Éfeso. Él no quería parar ahí porque había estado mucho tiempo en Éfeso, había estado prácticamente 3 años con ellos. En su segundo viaje, en el primero ya había estado con ellos y acontecieron cosas muy grandes en Éfeso. ¿No es cierto? Entre ellos el último escándalo que existió respecto de el templo de la diosa y la diosa misma, que fue cuestionada, ¿no es cierto? Y en estos 3 años nosotros vemos por la palabra del Señor que dice que Él predicó en todos los lugares. Es decir, no solo se quedó ahí, sino que abarcó también los alrededores. Por lo tanto, Pablo, el apóstol, era muy querido y además conocía muy bien Éfeso. Pero como tenía una urgencia de volver a Jerusalén para participar de la fiesta, ¿no es cierto?, de Pentecostés, él estaba apresado por volver y decide no pasar por Éfeso. Sin embargo, Dios, dirigiendo a este hombre, ¿no es cierto?, hace que se detenga en Mileto, y ahí él pide que vaya una persona a Éfeso y traiga a los ancianos de la iglesia, los mayores, los que había dejado a cargo, para que vinieran a reunirse con él acá en Mileto. La distancia entre Mileto y Éfeso es aproximadamente 50 kilómetros, entonces debió encontrar algún mensajero de la misma iglesia, quizás algún joven que lo fue a buscar. Era necesario. Nosotros vimos en el pasaje, ¿no es cierto?, anterior, o al menos en 2 pasajes, o 2 o 3 escuelas bíblicas, vimos cómo se participaba de una primera reunión cristiana. Fue como la primera vez donde se reunieron los cristianos como iglesia a tener esta adoración a Dios, en cuanto Pablo esperaba que el barco zarpara al día siguiente. Nos acordamos, ¿no es cierto? Y aconteció esto con el joven Eutico, que se cayó muerto, y el Señor en su grande amor demostró su poder. Amén. Y lo trajo a la vida, y esta fue la primera reunión cristiana de la cual se tiene por lo menos conocimiento, memoria. Quizás hubo otras, pero no están registradas. Esta es la primera reunión que podemos considerar, ¿no es cierto?, que finalmente Pablo se fue prácticamente del sermón, de estar con los hermanos, al barco, porque predicó hasta el alba. Y acá, cuando se reúne con los ancianos en Mileto, los ancianos de Éfeso, tenemos la primera reunión pastoral de Pablo. Algunos lo llaman discurso, algunos lo llaman despedida. Sin embargo, este hombre de Dios, que si bien se va a despedir de ellos, no deja de darles instrucciones,
de cómo deben continuar ellos esta caminada. Y tenemos, ¿no es cierto?, un ejemplo maravilloso y ir aprendiendo de cómo hacer las cosas. En la mayor parte del libro de Hechos vemos a Pablo el evangelista, pero aquí en Hechos 20 se nos da una imagen única de Pablo como pastor. Qué maravilloso esto, cómo Dios usa a los hombres. Él como pastor. ¿Qué hace un pastor? ¿Cuál es la labor de un pastor? ¿Cuál es la misión del pastor? ¿Cuál es el querer de un pastor? ¿No es cierto? Sin duda, poder llegar con toda la grey al reino de los cielos. Y para eso entonces el pastor hace lo que sea necesario. Dice que deja las 99 y va al aprisco a buscar a aquella que se ha quedado, ya sea porque está perdida, ya sea porque está dolida, ya sea porque está enferma. Y esto es lo que hace para reunirnos a todos y presentarlos, ¿no es cierto?, delante de la presencia del Señor. Entonces, acá estamos frente a un momento en el cual hay mucha humanidad, hay mucho amor, hay mucha querer, ¿no es cierto?, de dejar las cosas establecidas, sabiendo, más adelante, ¿no es cierto?, seguramente en la próxima escuela bíblica, donde él menciona de que no volverá. Es la última vez que van a ver su rostro, porque él entiende por el Espíritu Santo de Dios que donde él vaya de aquí a futuro le esperan tribulaciones, inclusive muerte. Va a pasar bastante tiempo hasta que esto acontezca, sin embargo, él ya deja claro, ¿no es cierto?, esto de que él no va a volver a ellos. En Éfeso acontecieron muchas cosas maravillosas. Se pudieron escribir algunas de las cartas. Hubo, ¿no es cierto?, sanidad. Hubo, ¿no es cierto?, alboroto por causa de predicar el Evangelio, y tenemos varios pasajes que acontecieron en esta estadía de Pablo ahí. Entonces hay un querer, hay un sentimiento de amor, pero eso no lo priva de querer ir, ¿no es cierto?, donde el Espíritu Santo de Dios lo guía. Y para ello tenemos cómo él se plantea frente a este grupo de ancianos. Fíjese que se pone como ejemplo, pero no él como ejemplo, sino un ejemplo de cómo seguir a Jesús. Nosotros vemos, ¿no es cierto?, las palabras del apóstol cuando dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Es decir, él se coloca como ejemplo, pero no él la finalidad, sino que de cómo nosotros podemos seguir a Jesús, de cómo la iglesia puede seguir a Cristo tal cual como lo ha hecho él. Y esta es, con la ayuda del Señor, la escuela bíblica que tendremos hoy como tema. Pablo atrajo primero la atención hacia sí mismo como un ejemplo, no un ejemplo a seguir en vez de Jesús, sino como un ejemplo de cómo seguir a Jesús. Pablo no actuaba como una celebridad religiosa, esperando que la gente le sirviera y le honrara. Él solo quería servir al Dios, al Señor, con toda humildad. Amén. Cada uno de nosotros puede ser un ejemplo de cómo llevar una vida cristiana. Eso es lo que aspiramos, eso es lo que queremos. Cada vez más acercándonos al Señor, amén, cada vez más despojándonos del mundo, cada vez mirando más al Señor, como el Señor nos enseñaba por su palabra estos días, martes y jueves, cómo seguir a Cristo, cómo estar atento a Él. Y fíjese que no es el primer pasaje en donde el apóstol se pone como ejemplo, pero no en vez de Jesús, sino que de cómo servir a Jesús,
Vamos a dar una observada a estos ejemplos en los cuales el apóstol, ¿no es cierto?, él acá. Para las apelaciones similares al conocimiento personal. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Primera de Corintios. Capítulo 6, versículo 11. Dice: en el nombre del Señor. Amén. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Sí. Gálatas capítulo 3, versículo 2 al 5. Acá lo tengo yo. Gálatas capítulo 3, versículo 2 al 5. Dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, él está aquí apelando al conocimiento de las personas. Es lo que hace, ¿no es cierto?, en este momento donde él les hace estas preguntas. Tenemos también en Gálatas capítulo 4, versículo 13, dice la palabra del Señor: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Entonces, les da a entender: vosotros ya sabéis, vosotros ya habéis oído, ya hemos conocido, ya hemos degustado. Tenemos también en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 dice la palabra del Señor: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Entonces apela ya a un conocimiento, ya no es evangelista, ya no es el que está anunciando, porque podemos ver, ¿no es cierto?, el presentarse del apóstol Pablo a los judíos en la sinagoga era de una manera. ¿Se acuerda cuando ya habéis oído por los profetas? ¿No es cierto? Ya a un conocimiento que ellos tenían de la palabra del Señor. Cuando se presenta frente a los gentiles lo hace de otra manera. Por ejemplo, en el Areópago: tantos dioses tenéis, yo les vengo a hablar del Dios desconocido, de ese que ustedes no conocen. Les vengo a mostrar un Dios. Sin embargo, ahora nos damos cuenta por la palabra del Señor de que en esta circunstancia Él está haciendo un ejemplo. Vosotros sabéis, vosotros conocéis, vosotros ya habéis oído de estas cosas. Por eso que este es un sermón o es una palabra de Dios como pastor. No anunciando, sino ya para, inclusive, es de despedida. Entonces, para dejar las directrices de cómo tiene que ser. Tenemos otra referencia en Primera de Tesalonicenses capítulo
capítulo 2, versículos 5 y 10. 5 y 10. Sí. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 y 10. Dice en Sí. el nombre del Señor: porque nunca usamos de palabras lisógenas, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Amén. En el mismo libro, capítulo 3, versículo 3 dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. En 4, versículo 2 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5, dice la palabra del Señor: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Finalmente, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7, dice la palabra del Señor: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Entonces tenemos cómo Él se coloca de ejemplo de cómo debemos seguir a Jesús, pero también apela ya al conocimiento de ellos. No está anunciando al Dios desconocido. Vosotros sabéis que entre vosotros no hemos andado desordenadamente. Vosotros sabéis, y este apelo, ¿no es cierto?, al conocimiento personal es algo que en nuestra iglesia, ¿no es cierto?, debemos considerar. Hay un conocimiento de Dios. Para poder estar en este reino debe haber un encuentro con Jesús. Amén. Debe haber esta reconciliación, tiene que existir este arrepentimiento, tiene que haber fe. Hay muchos, ¿no es cierto?, de este plan perfecto de Dios. Hay muchas cosas que ya deben estar en el hombre. Entonces, Él se presenta como un ejemplo de cómo seguirá. Vosotros sabéis, vosotros vistes, ¿no es cierto?, como vamos a ver más en detalle en nuestra lección el día de hoy. Así es que tenemos, ¿no es cierto?, cómo este apóstol llama a estos hombres de Éfeso, a los ancianos de Éfeso, para que vayan a esta despedida que Él los hace venir hasta este lugar, y para ello les da la instrucción, ¿no es cierto?, que hoy veremos en detalle en nuestra lección. Nuestra lección tiene por título Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Aquí Pablo da recomendaciones a los ancianos de Éfeso. Primero, su ejemplo de servicio está en los capítulo 20, versículos 17 al 21, que hemos leído el día de hoy. Amén. En primer lugar, era servicio al Señor con toda humildad. Versículos 17 al 19 de nuestra lección. Dice la palabra del Señor: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis. ¿Qué pregunta? Vosotros sabéis, apelando al conocimiento de los hermanos. Ya es una instrucción, por eso es pastoral. No es el anuncio del evangelio, sino que es como se refiere, ¿no?, a ellos. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos, sirviendo al Señor
con toda humildad. Sin duda que frente a este magno conocimiento, sin duda que frente a la revelación de la palabra de Dios, no nos queda nada más que sentirnos pequeños. Así es. Cuando el Señor nos muestra un pedacito de cielo, casi no cabe en nuestra mente, casi no cabe en nuestro corazón. Esos momentos de plenitud que hemos tenido con Dios es maravilloso y nos sentimos, mientras más grande es Él, sin duda más insignificante. Amén. Por eso Él dice, con toda humildad he servido al Señor. Era el servicio al Señor con toda humildad. Proverbios capítulo 22, versículo 4. Dice en el nombre del Señor. Amén. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Amén. 29-23, del mismo proverbio. 29-23. La soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. Amén. 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 El soberbio cree en sí mismo. El humilde tiene la posibilidad de aprender más, de conocer más. Porque es, ¿no es cierto?, esta actitud de humildad nos permite recibir. Por eso Él dice, con toda humildad os he enseñado, y muchas lágrimas. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice en el nombre del Señor. Amén. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Entonces, la humildad hace parte del cristiano. Debemos humillarnos delante de Dios, presentarnos tal cual como somos. Vemos que el conocimiento no nos frena para ello. No. Alguien puede ser soberbio por su conocimiento, pero los caminos del Señor, la humildad, el humillarnos delante de Dios es una necesidad para poder aprender más de Él. Si nosotros no somos humildes, seremos soberbios. Y si somos soberbios, no vamos a escuchar. Sabio en su propia opinión no tiene buen augurio quien es sabio en su propia opinión. En cambio, quien es humilde, quien se humilla delante de la presencia del Señor, que lo reconoce como su Señor, es una de las razones por las cuales nosotros nos arrodillamos, para reconocerlo a Él por sobre nosotros. Escuchábamos a nuestro pastor Marcos una explicación de por qué, no recuerdo si serían las columnas, no recuerdo qué sería, pero tenía una altura de 2,15 metros, para que nadie se sintiera por sobre esta altura, para reconocernos que estamos debajo de Él. Amén. Y debajo de Él debemos proceder con esta humildad de la cual habla, ¿no es cierto?, el apóstol. Romanos capítulo 12, versículo 3, dice la palabra del Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Tampoco es más bajo, pero no más alto. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nos va ubicando el Señor. ¿Dónde tenemos que estar? ¿Cuál es mi posición como cristiano? Como dice el apóstol, con toda humildad. No debo tener un más alto concepto de mí. No debo, no. Esto me va a permitir poder recibir del Señor, ¿no es cierto?, la instrucción, el consuelo, la consolación, la exhortación, la corrección, la Amén. disciplina, Amén. en un estado de humillación delante de Dios. Sabemos
cuando hicimos el estudio, ¿no es cierto?, de las bienaventuranzas, nos demos cuenta que la escala que nos lleva al cielo es totalmente distinta a la escala del mundo. Es exactamente al revés. El que se humilla será ensalzado. Amén. Pero será ensalzado. Dios lo va a ensalzar. No es que se va a ensalzar solo. Dios lo va a ensalzar. Dios lo coloca, ¿no es cierto?, en el lugar que Él quiere. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice en el nombre del Señor. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. ¿Qué posibilidad tenemos entonces? Si Él, que es nuestro ejemplo, que es nuestro Salvador, que es nuestro dueño, si Él se humilló a sí mismo, humanizándose, dejando su trono de gloria, ¿qué posibilidad tengo yo entonces? Pero debemos cuidar nuestro corazón. Amén. Porque imperceptiblemente me doy dando cuenta que tengo más conocimiento. Entonces, ya no soy un cualquiera. No. Pablo se presentó a estos hombres, como dice la lección, era servicio al Señor con toda humildad. Así es. Vemos entonces el ejemplo de Jesús. Vemos el ejemplo de Jesús en nuestro hermano y apóstol Pablo. Así Lo es. vemos con toda humildad. Ojalá Dios quiera y Él trabaje en nuestras vidas para que no seamos humildes porque la palabra del Señor nos enseña. No. Nosotros vamos a ser humildes porque el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas nos conduce a la Amén. verdad. Amén. Y la verdad es Jesús. Amén. Y Jesús se humilló a sí mismo. Así es. Entonces, no es una imposición, no, es un nacer. Amén. Es una condición. Si yo estoy en Cristo, voy a ser humilde. Así es. Esa es la invitación, acercarnos para impregnarnos de estas bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros. En segundo lugar, era servicio con muchas lágrimas. Dice en nuestra lección el versículo 19b de nuestra lección. Dice: sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Amén. Y con muchas lágrimas. Esto tiene un costo. Sin duda, quienes tienen el llamado, ¿no es cierto?, del pastorado, de este servicio al Señor, de esta consagración al Señor, sin duda hemos oído de nuestros pastores que por ahí en las madrugadas de la vida, ¿no es cierto?, viene a la memoria un hermano, quizás una oveja descarriada, quizás una oveja de la cual no ha tenido memoria y los insta el Señor. Así es. Entonces, ¿cuántas lágrimas derramadas? ¿Cuántas? Como les dice ellos, como le dice el apóstol a los ancianos de Éfeso y les enseña, ¿no es cierto? Porque comienza diciendo: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Vosotros sabéis cómo me he comportado. Con toda humildad, ahora con toda lágrima. Salmo 78, del 37 al 39. Dice en el nombre del Señor. Amén. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Amén.
con lágrimas. Nos desviamos, nos salimos del algo, entre la duda, la incredulidad. Momentos difíciles para Jesús. Amén. Tener que esperarnos, tener que soportarnos. Él mismo dice que lloró Así es. y sudó sangre. Es decir, las lágrimas vienen acompañadas por amor del alma. Así es. Salmo 86, 15. Dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor acá en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Amén. Grande es tu fidelidad. Amén. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios en el apóstol lo llevó a llevar este ministerio con lágrimas. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Amén. Nos acordamos de las palabras de Jesús cuando dice, en este momento yo podría pedir una legión de ángeles y todo esto se termina. Pero por la misericordia, lágrimas, amor, dolor por el otro, no hemos sido consumidos. Amén. Sino que nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Amén. Grande es tu fidelidad. Amén. Así es nuestro Dios, maravilloso, Así es, que siendo aún pecadores, Él permaneció fiel. Amén. Él permaneció, ¿no es cierto? Lo cual no quita que no sienta el dolor, el dolor de cuando le damos la espalda, cuando lo olvidamos, cuando lo negamos, cuando no lo anunciamos, cuando sentimos que es para hablar con Él y no lo hacemos. Tantas circunstancias en las cuales quizás hay un dolor. Así como lo hizo Jesús, así como Dios es grande en misericordia, vemos el ejemplo de este hombre de Dios que era servicio con muchas lágrimas. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Dice en el nombre del Señor. Amén. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no estuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. ¿Quién eres tú? ¿Puede leer el primer versículo? Amén. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no estuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Amén. Así es nuestro Dios. Amén. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios, a pesar de que nosotros cometimos los errores, cometimos los pecados, Él permanece ahí. Amén. Con misericordia y se olvida de ellos. ¿Dónde vamos a encontrar un amor mayor? ¿Dónde vamos a encontrar, ¿no es cierto?, lo que encontramos en nuestras sociedades? Si tú me haces una, yo te hago dos o tres. Venganza. Así es. Rencor. Raíces de amargura. Sin embargo, nuestro Dios, con lágrimas, hasta las lágrimas nos Amén. soporta, hasta las lágrimas nos espera y Él está ahí siempre, Amén. Fiel y misericordioso. Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38. 9, 36 al 38. Dice en el nombre del Señor. Amén.
Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Esta compasión, este amor, la misericordia, el dolor por el otro, es algo que es un ejemplo de Dios, es un ejemplo de Jesús, y que también lo vemos en este gran hombre de Dios, Pablo, ¿no es cierto?, que muestra cómo él siguió las pisadas del Maestro, con muchas lágrimas. Entonces hemos visto que era el servicio al Señor con toda humildad, servicio al Señor con muchas lágrimas. Ahora era servicio con muchas pruebas. En nuestra lección, el versículo 19c, ¿no es cierto?, que el que acabamos de leer, dice: y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, muchas pruebas. Segunda de Corintios capítulo 11 del 23 al 28. Dice en el nombre del Señor. Amén. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. No es poco el padecimiento del apóstol. Tremendo, cómo, ¿no es cierto?, él se entrega completamente al Señor y puede decir que ha servido a Dios con muchas pruebas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice en el nombre del Señor. Amén. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Hay alguien que no está contento con estas buenas nuevas. Así es. Hay alguien que quiere matar, separar, destruir el enemigo de nuestras almas. Pero podemos pensar de que las pruebas son por esto. Y este versículo de la palabra del Señor nos refleja algo maravilloso. Dice, en muchas pruebas, ¿no es cierto? Y en el versículo que vemos hoy, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así es. Tenemos que ser sometidos a diversas pruebas. Esto tiene un fin, tiene un propósito. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Es decir, esta fe tiene que ser probada. De ahí vienen las aflicciones. ¿No es cierto?
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. La fe tiene que ser hallada en alabanza, en gloria y honra. Amén. Cuando sea manifestado Jesucristo. Esta prueba, este dolor, estas lágrimas, cuando sea probada, va a ser hallada en alabanza. Amén. Lo contrario. Alabanza, dice, alabanza, gloria y honra. Amén. Es decir, de este estado, ¿no es cierto?, de prueba, de quizás humillación, de lágrimas, de dolor, como escuchamos. Tantas pruebas que pasó el apóstol, pero sea hallada en alabanza, en gloria y en honra. Esto es lo que hace Dios. Entregarnos a Él, entregarnos a su servicio, vamos a ser hallados en alabanza, gloria y honra, donde el Señor nos va a colocar. Pero nuestra fe tiene que ser sometida a prueba, con muchas pruebas, como dice acá. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. Dice en el nombre del Señor. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Mire qué lugar nos coloca el Señor. Va a ser blasfemado, van a hablar de Él, pero por cada uno de nosotros que hemos sido comprados a este precio de sangre, Amén. lo glorificamos a Amén, Él. Señor. Qué maravilloso es Dios. Bendito eres, Señor. Muchas pruebas, pero somos glorificados en Él. ¿No es cierto? Y aunque el oro, algo material, ¿no es cierto? Aunque perecedero, material, tierra, ¿no es cierto? Es pasado inclusive por fuego, cuanto más nosotros. Nuestra fe va a ser probada. Amén. Para que Él sea glorificado. El primer ejemplo, entonces, su ejemplo de servicio, el servicio de Pablo, como hemos visto. Servicio al Señor con toda humildad. Servicio con muchas lágrimas. Servicio con muchas pruebas. Ahora, de anunciar y enseñar. Versículo 20 de nuestra lección dice la palabra del Señor. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros. No se restó en nada. Más adelante vamos a ver por la palabra del Señor que Él dice: yo me voy desde acá con mi conciencia tranquila porque nunca dejé de anunciarles, nunca dejé de enseñarles. Entonces, de enseñar y anunciar. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice en el nombre del Señor. Amén. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. De anunciar y enseñar. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 2, del 24 al 26.
Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Entonces, de anunciar y enseñar siempre. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, vemos, ¿no es cierto?, cómo el apóstol les da este consejo de que así como él muestra a Jesús con su ejemplo, también ellos sigan, ¿cierto? Amén. ¿Cómo es el servicio al Señor? Hoy día lo hemos visto. El servicio al Señor tiene que ser con humildad. Amén. El servicio al Señor tiene que ser con dedicación, con lágrimas, con entrega. El servicio al Señor sin duda será con muchas pruebas. Hay alguien, como acabamos de leer, hay alguien que no quiere esto. Entonces sin duda vendrán pruebas. Pero además, la prueba viene para que nuestra fe sea sometida. Amén. Para que veamos de qué estamos hechos. ¿Será que nuestra fe es como una paja que tiene solamente un soplido y desaparece? ¿Será que nuestra fe es como el oro, que es refinado y él se mantiene y el fuego le saca todo aquello, ¿no es cierto?, que sobra, pero queda lo contundente? ¿Cómo está nuestra fe? Entonces, sin duda que la prueba nos lleva a saber de qué estamos hechos y el Señor pueda tener misericordia de nosotros. Amén. Y el ejemplo del servicio para enseñar y anunciar el Evangelio y enseñar. Como hemos visto en esta lección, ¿no es cierto?, Pablo apela al conocimiento personal. Vosotros sabéis cómo me he comportado. Vosotros habéis visto cómo me he conducido, como vosotros sabéis, y así. Entonces, este sermón lleno de amor, lleno de despedida, ¿no es cierto?, entrañable, este amor entrañable por la obra de Cristo. Él quiere que estos ancianos lo vean para que continúen igual, no haciendo lo que hacía Pablo, sino que reflejando lo que hizo nuestro Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga. Amén. En esta lección, que su Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones y que podamos tener una disposición para servir al Señor. A servir al Señor. El servicio del Señor, como nos muestra el apóstol, es con toda humildad, con sacrificios, lágrimas, con pruebas, y es para enseñar y anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Al Señor toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que le demos gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta lección. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ella siempre, Señor, llega en el momento propicio. Amén. Y este momento, Señor, en el cual lo hemos dedicado, Señor, a tu palabra, a ver este ejemplo maravilloso de Jesús reflejado en el apóstol, Señor, pueda ahora, al final de la historia,
embargarnos, Señor, dándonos positivismo, dándonos ánimo. Danos amor, Señor, por tu obra. Danos amor, Señor, por este sacrificio magno que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Danos amor, Señor, por esas almas perdidas, para que podamos anunciar tu evangelio. Danos amor, Señor, por nuestros hermanos, Amén. para poder enseñarles, Señor, con nuestro ejemplo. Pero para eso, Señor, no podemos estar solos. Te necesitamos a ti. Amén. Tú eres, Señor, todo para nosotros, porque de ti, Señor, provienen todas las cosas. Amén. Por eso te pedimos, Señor, que tú puedas colocar en nuestros corazones el deseo de servirte. Amén. Con toda humildad, con una entrega plena, Señor, para que así también podamos instruir a aquellos que vienen, Señor, conociéndote hasta que tú vengas. Padre Celestial, te presentamos también en esta hora a cada uno de nuestros pastores, Señor, que tú has llamado para que ellos conduzcan la grey. Nuestro pastor Josué, Señor, lo presentamos delante de tu presencia. Nuestro pastor Marcos, Señor, está delante de ti. Nuestro pastor Manuel, Señor, que está en Pucón llevando este evangelio. Nuestro pastor Felipe, Señor, allá en San Sebastián, nuestro pastor Rubén, Señor, allá en Iliabela, nuestro pastor Elis también que está en aquel lugar, nuestro pastor Llenario, Señor, Amén. el evangelista que tú has tomado, Señor, que muchos han conocido a través Amén. de este tu siervo. Gracias, Los presentamos Señor. delante de tu presencia. Amén, Señor. Guárdalos, Señor, protégelos, cuida de Amén. sus pensamientos, Amén. porque tú lo has llamado para encauzar, Señor, la grey. Y a nosotros, Señor, que con toda humildad podamos seguir tus pisadas. Amén. Es lo que te pedimos, Señor, y te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología. Al Padre, Hijo Redentor y Espíritu Consolador. Amén. Página 39. Al Padre, Hijo Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, lo eterno tributad. Glorificamos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.